El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Artículo 11 de la Constitución de 1991 en Colombia. Me he encontrado con sorpresa no grata, honestamente, de varios precandidatos presidenciales que le están apostando a cambiar la constitución política con un proyecto de ley que para ciertos delitos específicos haya pena de muerte. Llámese feminicidio, llámese los brutales, los que decimos es que eso no tiene perdón de Dios. ¿Quién soy yo para decir que perdonará a Dios o que no perdonará? Eh, los últimos días no es que no hayan pasado antes, pero por alguna razón por allí se está tratando mucho lo que está pasando con los niños, ¿sí? Esas noticias que uno no quiere escuchar, porque uno dice, no puedo creer que esto esté pasando, ¿sí? Y que esté pasando desde el mismo núcleo familiar, desde los mismos padres, desde los más cercanos, donde los niños confían, donde se supone que deben estar amparados, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre, si no me le dio derecho a vivir a esta criatura, usted tampoco tendría derecho a vivir, ¿cierto? Porque usted me le violó el derecho a la vida a ese bebé, a esa persona, ¿sí? A esa mujer, sí, que es un feminicidio, bueno, en fin. La tipología a ese pedacito que apenas está creciendo en el vientre de su madre, si fue que lo abortó o lo va a abortar. Bueno, si usted me le quitó la vida, entonces usted también va a desvivirse porque usted no tiene por qué vivir porque usted quitó la vida. Entonces es una contrariedad moral que tiene esta sociedad. Porque además en el artículo 103 del Código Penal nos dice que hasta 25 años de pena, entre 10 y 25, con unos agravantes que los reza el artículo 104, que puede ir hasta 40 años, si tiene esos agravantes. Y entonces reformulamos la ley y reformulamos porque estamos cansados, porque creemos que así esto va a funcionar. Con argumentos que como 27 estados de Estados Unidos sí tienen esta pena y han hecho un porcentual de disminución de desvividos por otros seres. Entonces, que si mueren o si pierden la vida 500 juzgados por este delito, se evitó la muerte de 20.000. Yo de porcentajes poco, pero no voy a hablar de porcentajes, simplemente estoy hablando de lo que significa vivir y no vivir, ¿sí? Si vamos, y aquí me quiero dirigir a mis precandidatos presidenciales, ¿de qué va a servir la lucha de mantener vivos o no a seres que sí o no? Y ojalá hayan psiquiatras que me lleven absoluta contraria en lo siguiente. Se necesita estar enfermo mentalmente para quitarle la vida a otro ser. Se necesita no estar en sus cabales para quitarle la vida a otro ser. Que tenía ira, intenso dolor, lo sentimos, no estaba en sus cabales. Y se le dictamina psiquiátricamente sin derecho a la libertad. Cambiemos el régimen de reclusión nacional. Porque a la gente ya va el indigente aquel, le quita la vida a otro ser joven y dice, bueno, pues al menos voy a tener para comer y vida y techo y no voy a tener que pagar. Si usted está afuera, usted tiene que pagar, ¿cierto? Si está adentro, trabaje y gánese su techo y su comida y su vestuario. Si no, vaya hacia un patio y esté desnudo con el resto de sus compañeros y mire a ver si en ese patio pueden hacer autocultivos y cocínense sus propios alimentos y vuélvasen allá medianamente autosuficientes. Creémosles unas granjas. Y puede sonar disparatado lo que estoy diciendo. Somos una sociedad timorata. Estamos llevando personas zánganas a la cárcel. Váyase a la cárcel porque cometió un delito y allá usted no tiene que... Pierde su libertad. Que si la amara, no cometería el delito. Pero como le importa 5, pues vaya y piérdala. Pero además, estando allá, pues al menos sea autosuficiente y haga lo que no hizo afuera. Porque tenemos los medios, tenemos el campo. Preparemos a nuestras fuerzas de IMPEC y de seguridad en manejos psiquiátricos, en manejos de grupos. Entonces nuestra única defensa son las armas. El vigilante allí en cada torre, sí. Y yo creo que esta opinioncita pequeña le sirve a toda la humanidad. O sea, yo sé que los que quieren el poder o están en el poder o tienen el liderazgo social, esto no les va a resonar para nada, ¿sí? Pero como lo estoy diciendo yo me defiendo. A mí no me parece descabellado llevar a una persona mentalmente enferma a que trabaje en un cultivo.
de papa, de yuca, de arracacha, de zanahoria, de tomate, de lo que sea. Hágame autosuficiencia, haga autosuficiencia. Y además me alcanzaría a cubrir la población que no está comiendo en este país, la vulnerable, la que no tiene un empleo, ¿sí? La que tiene que esperar el chequecito de Familias en Acción para poder ir a hacer un mercado, para llenarse un poquito la tripita, porque es que dejémonos de vainas, pero tampoco es que sea pues el mercado nutricional que alcance a hacer con el monto que tiene cuando en esa casa hay 6 personas que esperan ese chequecito. 5 niños y una mamá, un abuelito o 2 abuelitos y, bueno, casos innumerables. Entonces, yo les invito, señores precandidatos, a que esa fuerza de inversión, ese monto, bien direccionado, bien manejado, la productividad puede ser en un país como Colombia, con la diversidad, con las extensiones que tiene de tierra para cultivar sanamente, buenamente, con el conocimiento del campesino. ¿No estamos devolviendo el campesino a su tierra? Él sabe cuándo llueve, cuándo no llueve, por qué llueve, dónde está la semilla. ¿Sí? O sea, trajimos el TLC y se nos olvidó ser autosuficientes. Entonces tenemos un montón de viejitos afuera, en unas ciudades, tratando de sobrevivir cuando ellos lo único que saben es cultivar su tierra. Entonces esperando ya que la vejez les diga vengan para acá porque ya no puedo hacer más, si acaso llegué a quinto primaria, ya bueno, mis hijos o los hijos del campesino se alcanzaron a tener una formación profesional o la están teniendo en este momento porque vieron los vacíos de sus padres y dijeron no, pero a mí no me puede pasar lo mismo. ¿A dónde nos están llevando estas formas de legislar, esta forma de solucionar? O sea, sacamos a las mamás de los hogares, sacamos al campesino del campo, sacamos a la mamá del hogar, vaya y trabaje. Dejemos los chicos que se críen con el televisor, con el Xbox, con las redes sociales, con el celular ahí en la mano. Críemelo. Ahí le dejo en la ollita la comida, la calienta cuando llegue del colegio. Y no se vaya a dejar decir nada de su profesor porque de una vez demandamos al profesor. Porque le quitamos las herramientas al docente. Y no estoy diciendo que el docente tenga derecho a ser violento con los alumnos. Estoy diciendo que ahorita un docente se tiene que aguantar la majadería, la grosería y los improperios de los alumnos, porque si el docente les dice algo, eso es un problema. ¿Usted quién es? Si es que usted no es mi mamá, si es que usted no es su papá, pero es que ni su mamá ni su papá están presentes. Ni siquiera en la media jornada, después de que ustedes salen de su colegio, sus papás están ahí. Entonces, el único momento donde si hay un adulto responsable que trata de hacer lo mejor que puede esforzándose, que deja a sus hijos y a su propia familia ese medio tiempo para estar con hijos ajenos, tratando de hacer lo mejor posible para educarlos, le quitamos la autoridad a los docentes. Y esto me está sonando a discurso político y les prometo que no me interesa. Ese cursito ya lo hice y no gracias. Muchas gracias. Hágale por ahí que es más derecho. ¿Sí? Pero sí me preocupa como ciudadana colombiana, enamorada de sus nietas y nietos, madre, ¿sí? Enamorada de su patria, porque es que han sido 49 años. Caramba, yo sé que hay gente mayor que yo y menor que yo que ha vivido más que yo. Pero lo que estos 49 años, este casi medio siglo que me ha permitido saber historia de mi país, contada por ajenos y vivida por mí misma, en esos paralelos. Claro, me preocupa lo que pase con los niños, me preocupa lo que viene para mis nietos y me preocupa seriamente. Si ya para mí fue complejo vivir una guerra contra el narcotráfico, estar a escasas cuadras de una explosión de una bomba como la del DAS, tener escasitos 3, 4, no sé, añitos en la toma del Palacio de Justicia, ya ser madre y encontrar falsos positivos, luego una cortina de humo en el caso del anillo, y eso por mencionar uno que otro hecho histórico aberrante. Yo digo, todo lo que está pasando es consecuencia de. Y vamos a seguir entonces agregándole a la legalización de cambiar este artículo cuando ya desde la entidad, mayor entidad, que es la presidencial, me va a decir, si aquel le quitó la vida a este otro, quitemos la vida a este. Si a mí quien me gobierna me va a decir eso, yo digo entonces, ¿qué le espera a mis nietos? Yo no puedo creer que esta sociedad no se preocupe por esto. Porque usted es sociedad la fácil. Claro, entonces pongamos nuestro voto de confianza en que si aquel desvive a aquel, que también lo desvivan. Por favor, entérese que en aquel que pueden estar desviviendo puede estar su hijo, puede estar su hija, puede estar su nieta, puede estar su nieto y pueden ser inocentes como Jesucristo. Porque en aquel momento él era inocente. ¿Y el pueblo qué dijo? Crucifiquen a Jesucristo y liberen a Barrabás. Y si con todo este discurso eso tiene que pasar, porque me voy a poner eclesiástica,
Escrito está que los últimos tiempos difíciles serán. Y estamos en estos tiempos difíciles. Entonces, si vamos a cambiar las leyes a favor de desvivir a otros seres como tú o como yo, liberen a Barrabás. Y esto ya es el último capítulo de la humanidad. Si mi matemática me falla o no me falla, tengo entendido que Estados Unidos tiene 50 estados, 27 tienen la cláusula de muerte y los otros 23 no. ¿Y por qué no todos los estados de Estados Unidos lo están haciendo? Porque es una lucha, no es por dividir. Es porque seguramente esos otros 23 estados entienden, porque lo ven más de cerca, porque han tenido que ver a sus familiares en una silla eléctrica, porque las transmiten, en una inyección letal, en pruebas químicas de desvivir, a ver si este cloruro funciona mejor que este amoníaco, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa. Hagamos un contrato con la familia del enfermo psiquiátrico, porque el enfermo psiquiátrico queda inmediatamente interdicto. Entonces, este enfermo psiquiátrico tendrá que trabajar para hacer el pago de su manutención. Techo, comida y vestuario. Nos gastamos millones de millones en edificios de reclusión, de gama, ¿no? Porque allí también está el que se hacinan 20 en una celda y en el que le tenemos hotel 5 estrellas, con televisor, con cama inflable, con, yo no sé, con biblioteca, con salón de reuniones, con jacuzzi, en fin. Invito a mi pueblo, a mi nación, Colombia. Proyectos de ley para desvivir a quienes desviven, tomando la justicia en nuestras manos, o ponemos a andar las leyes que ya existen, porque quiero un doctor bien formado en leyes, hay uno bien mediático por ahí, que se anime a decirme si una persona que comete un delito, como los que están en proyecto de ley, que vendrían a ser los que serían desvividos si llegan a quitarle la vida a alguien, si son dictaminados interdictos y además con problema psiquiátrico, ¿alguna vez saldrán de ese reclusorio psiquiátrico? Independientemente de que muestren buena conducta. Si quedan medicados de por vida, si psiquiátricamente el medicamento es de por vida y ha cometido un delito, que no tenga derecho a salir de allí, pero que sí sea una persona útil para al menos su autosostenimiento. Ya no más majadería, ya no más Estado poniéndolos a vivir. Bueno, trabajemos con lo que sí hay, y sí hay, porque poner un proyecto de ley significa que tenga que poner 1000 trabas, y esto no ha pasado por primera vez, ya ha pasado varias veces en Colombia. Entonces tendríamos que ir a cambiar la constitución política, a cambiar el código penal, a cambiar cada uno de los artículos y derogar un montón y poner de acuerdo a un montón de gente. Si ya tenemos la ley, simplemente pongámosla a andar. No habrá pena de muerte. Pero que quede claro que una persona que le quita la vida a otra, aún en ese momento, está mal de la cabeza y se declara un enfermo de su mentalidad, psiquiátrico. Y un enfermo psiquiátrico está recluido siempre. No por darle gusto a la sociedad y que vaya a la cárcel. No, qué maravilla, vaya que lo mantengan, lo cuiden y lo engorden. O quién vio flaco a Garavito. Ya la enfermedad lo adelgazó. Pero mientras estuvo sano, estuvo diciendo que hasta en Dios creía. Y si fue así, allá lo recibirán. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero el Señor tenía vacíos de su infancia, por malos castigos de sus padres, por ausencia de su madre, por lo que haya sido, por su dictamen. Era psiquiátrico, el hombre estaba enfermo de la cabeza y se necesita estar enfermo para desvivir a más de 200 niños. Se necesita estar enfermo para quitarle la vida a una mujer, madre de sus propios hijos. Se necesita estar enfermo para decir, le voy a quitar, siendo adulto, la vida a un niño, o le voy a lastimar. Llámese enfermo por consumo de sustancias psicoactivas o llámese enfermo porque definitivamente está enfermo. Dejemos de tratar con pañitos de agua tibia las situaciones que son reales. Dejemos de tratar con benevolencia y dejar de llamar las cosas por su nombre. Especialicémonos. Tomemos la fuerza del IMPEC y váyase a hacer una especialización en conducta humana, en psiquiatría y en lo que haya que sea necesario, si es que realmente queremos una sociedad buena. Y si no, simplemente pañitos de agua tibia. Quienes olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces que crucifiquen a Jesucristo y liberen a Barrabás.